Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y en el video de hoy les estaré mostrando cómo pueden insertar o colocar encajes y cintas con su máquina overlock de una manera muy sencilla. Esta técnica la podemos aplicar en diferentes proyectos para bebés, para ropa de adultos y para algunas decoraciones del hogar. Así que te invito a que no te pierdas ni un minuto de este tutorial. Durante el tutorial estaré utilizando diferentes tipos de encajes y también cinta. Estaré utilizando para esta técnica este prensatelas, que es el prensatelas para realizar flat lock. También la Brother lo llama prensatelas multipropósito, multiuso. Este es uno de los prensatelas que viene con la máquina cuando uno la compra nueva. Si no tienes este prensatelas, estaré dejando el enlace debajo en la descripción de este video. Estaré utilizando tela piqué de algodón, pero pueden realizar esta técnica en la tela de su preferencia. Y para la técnica con encaje estaré utilizando 2 piezas de tela, a la cual estaremos doblando 1/4 de pulgada de margen hacia el lado revés. Este margen lo podemos planchar y estaremos colocando el encaje entre ambas piezas de tela. Ahora vamos a estar configurando la máquina overlock y yo voy a estar utilizando solamente 3 hilos. Tengo la aguja del lado derecho y esta tensión la voy a colocar en 1. Puede que su máquina necesite el número 2, así que lo mejor es probar. El siguiente hilo, que es el hilo del gancho superior, también lo estaré colocando en 1, pero lo mismo, puede que su máquina requiera algo más de tensión y vamos a colocarla o en el 1 o en el 2. Y en nuestro último hilo o el hilo del gancho inferior estaré colocando la tensión en el número 5, pero podemos colocar la tensión entre el número 5 y 7. Y recuerden, no tengo la aguja izquierda, solamente tengo la aguja del lado derecho. Colocaremos el diferencial en 1.0, el largo de la puntada en el número 3, el ancho de la puntada en el número 5 y tenemos nuestra cuchilla desactivada. Estaremos también retirando la uñeta de puntadas. Si quieres saber más acerca del uso de la uñeta de puntadas, te invito a ver mis otros videos que tienen 10 técnicas para hacer con tu overlock. Estaremos cambiando nuestro prensatelas básico que viene en la máquina por el prensatelas de flat lock. Para esto basta con levantar la barra del prensatelas. Debemos tener nuestra aguja arriba y liberamos el prensatelas que tenía colocado tocando un pequeño botón negro que tiene detrás. Y de igual modo vamos a colocar nuestro nuevo prensatelas tocando el mismo botón. Y ya nuestro prensatelas está instalado. Aquí voy a tomar 2 piezas de tela y voy a doblar aproximadamente 1/4 de pulgada. Esta parte aquí lo ideal es plancharla. Para esta muestra no estoy planchando, simplemente estoy pasando los dedos y esta tela es bastante dócil, bastante fácil de trabajar, así que ya ha quedado marcado. Ahora lo siguiente que voy a hacer es colocar mi encaje derecho contra derecho, el derecho del encaje contra el derecho de la tela y borde con borde al mismo nivel. Coloco un alfiler al inicio para mantener el encaje y la tela al nivel que lo quiero, en la posición que lo quiero, y vamos a estar cosiendo justo al borde de manera que la aguja tome muy poco de nuestra tela y de nuestro encaje. Ubicamos nuestra aguja en la posición que la queremos y de ser necesario podemos ampliar el espacio de nuestro prensatelas de manera tal que la tela quede justo al borde, al límite de este prensatelas, como pueden ver en pantalla. Este es el resultado de nuestra primera costura y lo que vamos a hacer ahora es abrir de esta manera, de manera tal que quede plano. Aquí estaremos más tarde planchando. Ahora voy a pegar la otra pieza de tela en el otro extremo del encaje.
Vamos a repetir el proceso. Colocamos derecho del encaje contra el derecho de la tela y borde con borde, de esta manera. Y estaré fijando nueva vez en mi overlock del lado del encaje. Coloco un alfiler para llevar a la máquina. Cuando lo tengo en posición, retiro el alfiler y hago la costura. Hacemos lo mismo. Abrimos el encaje de manera tal que todo quede plano y vamos a planchar. Y este es el bonito resultado de nuestra primera muestra. En el lado revés podemos recortar un poco más los márgenes de costura de manera tal que el trabajo quede más limpio. Para la siguiente técnica estaré utilizando un encaje diferente y este encaje tiene una terminación con unas pequeñas puntas que yo estaré recortando. Les haré la muestra yo recortando esta terminación y también poniendo a que la máquina lo recorte. El proceso será igual, tomaré 2 piezas de tela, doblaré 1/4 de pulgada y plancharé. Ahora vamos a colocar el derecho del encaje contra el derecho de la tela y vamos a coser justo al borde. El lado que estoy cosiendo ahora es el lado al cual le recorté la terminación y de esta manera ha quedado. El encaje queda bastante discreto. En el siguiente lado no he recortado y aquí lo que voy a hacer es activar la cuchilla. Voy a colocar derecho del encaje contra el derecho de mi otra pieza de tela de esta manera y voy a coser viendo el encaje, con el encaje hacia arriba de esta manera. Aquí en este momento me di cuenta o confirmé que mis cuchillas, las cuchillas de mi overlock están de mantenimiento. Dios mediante, cuando vaya a cambiarla, hacerle el mantenimiento, estaré grabando un video para ustedes. Por eso aquí, al ser tan pequeña la parte que iba a cortar, pues simplemente no la cortó, sino como que la empujó, porque las cuchillas están falta de mantenimiento. Pero si queremos recortar, lo que hacemos es que colocamos exactamente donde queremos que corte al borde de la tela y lo demás la cuchilla lo estaría cortando. Así quedó del lado que no había cortado la terminación. La terminación simplemente como que se quedó a un ladito. Siempre para terminar esta técnica vamos a terminar planchando para que el trabajo luzca fino, luzca elegante. Y por último estaré pegando esta cinta decorativa en el paño y lo que hago es colocar derecho contra derecho, borde con borde y voy a coser igual que las otras piezas anteriores. Espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial. Para mí, como siempre, ha sido un placer. Me encantaría leerles en los comentarios y nos vemos en un próximo video.